En este episodio hablaremos de un tema vetado o muy pocas veces tratado entre las mujeres. Cómo se relacionan las mujeres en un ambiente laboral. Y con el desarrollo del episodio vamos a romper un paradigma y vamos a desmontar los mitos sobre que las mujeres no podemos trabajar juntas. Hablaremos de 4 de los perfiles más comunes en las relaciones entre mujeres en el ambiente laboral. Tomaremos las 4 un test con 6 escenarios diferentes. Y dependiendo de las respuestas, vamos a identificar qué personalidad predomina más entre nosotras. Y terminaremos el episodio con nuestra sección favorita, la mentalidad ON, y algunas acciones que compartiremos todas nosotras para que fortalezcamos esa mentalidad ON y nos convirtamos en esos mujerones que somos. Bienvenidos a Mujerón. Este es nuestro tercer episodio y hoy vamos a hablar de nosotras, de un tema que puede generar incomodidad y es cómo nos comportamos en el ambiente laboral, de qué nos preocupa, qué nos frena, qué nos impulsa o qué nos impulsaría mucho más si tomáramos acción. También vamos a hablar de la competencia, de los celos y de los tipos de perfiles de mujeres en el trabajo, cómo nos comportamos dependiendo de las circunstancias en el trabajo. Hay un término que se llama sororidad, pero hace referencia a la solidaridad, a la alianza, a la hermandad entre mujeres. Esto no quiere decir que seamos feministas extremas, sino que cooperar entre nosotras puede hacernos más fuertes y puede hacer que ganemos más espacios en el ambiente laboral. Y vamos a ser honestas, porque es más fácil decir que nos vamos a ayudar entre nosotras. Sin embargo, en la realidad, en el día a día, cuando estamos en una sala de juntas o cuando estamos en una negociación o cuando estamos en un ascenso, es mucho más complejo. ¿Por qué? Porque hay presión, hay competencia, hay espacios limitados y esto hace que no siempre las decisiones que se toman sean blancas o negras. Entonces, en este espacio no se trata de romantizar esta conversación, sino se trata de hablar con la verdad de lo que está sucediendo y cómo desde nuestras diferentes posiciones podemos hacer cosas para mejorar, digamos que esta competencia, cooperación entre nosotras mismas. Porque yo estoy convencida de que cuando una mujer avanza, no le está quitando el espacio a otra, le está dando el camino a recorrer a otras que vienen detrás. Y no vamos a hablar de sororidad perfecta, ni del debe ser, vamos a hablar de la realidad y este capítulo me parece muy interesante porque va a ser dinámico y acá no solamente vamos a conversar nosotras, sino queremos que ustedes también detrás de la pantalla se unan a este grupo y participen. Vamos a hacer un test donde vamos a evaluar un poco, vamos a revisar cuál es nuestro estilo, vernos en realidad cómo actuamos y desde la conciencia, desde el proceso de aprendizaje, saber qué tenemos que corregir para ser mujeres más solidarias. Sí, no, como ustedes lo han dicho, yo creo que este episodio en particular va a ser muy dinámico y lo ideal es conocer de esos 4 perfiles cuál somos cada una de nosotras, ¿cierto? Entender qué es eso del síndrome de la abeja reina, hacer juntos pues este test para descubrir el tipo de aliada que somos. Así que bueno, nada, tomen papel y lápiz que arrancamos. Muy bien, antes de hacer el test, vamos a hablar de los 4 perfiles principales que se identifican en un ambiente laboral. El primer perfil se llama la mentora, la mujer que abre puertas activamente, no espera que le pidan ayuda, busca talento femenino y simplemente lo impulsa, comparte contactos, oportunidades, conocimiento y su frase favorita es: yo ya pasé por esto. Vamos a ayudarle a los demás para que no les cueste tanto como a mí. Su sombra es que puede caer en el paternalismo y querer hacer por los demás más de lo que debería. El segundo perfil es la aliada estratégica. Es esa mujer que construye relaciones con otras mujeres de forma intencional y recíproca. No es altruismo propio, es una colaboración inteligente. Sabe que su éxito y el de otras no son excluyentes y su frase: ganamos más juntas que separadas. Su sombra, en este caso, pues puede ser como volverse transaccional, digamos, es: te ayudo si me ayudas. El tercer perfil es la competidora silenciosa y este perfil es bien especial porque es la mujer que ve a otras como su competencia, no las sabotea, pero tampoco las ayuda. ¿De dónde viene, digamos, que este rol? Y viene de que a esta persona seguramente le ha costado llegar a las posiciones de poder o en el ambiente en el que se está moviendo, entonces prefiere guardarse cierta información, no compartir, no apoyar,
para proteger de alguna forma el ambiente en el que está. Cosas no tan positivas de este rol es su red de contactos no es tan fuerte, es muy silenciosa, de que le cuesta de pronto compartir con otros colegas. Bueno, y el último perfil es la abeja reina. Es una mujer que tiene posición de poder y con esa posición de poder lo que hace es obstaculizar el crecimiento de otras. En la práctica, ¿cómo reconocemos a estas mujeres? Las reconocemos porque es difícil para ellas estar en grupos donde hay mujeres, porque siente que esto le resta, digamos que espacios donde puede destacarse con los hombres. Toma conductas masculinas también y utiliza mucho esto de que si yo pude, ustedes también pueden, porque a mí nadie me regaló esto. Pero atención, la ciencia dice que la abeja reina no nace, sino que la crea el sistema. ¿Y por qué la crea el sistema? Porque está en espacios donde ha habido poco crecimiento para las mujeres, le ha tocado lucharla y se ha tenido que diferenciar para competir. Entonces, como decía Marce, no se trata de que juzguemos los perfiles que conocemos o que en algún momento podamos tener por alguna razón de nuestras vidas, sino se trata de entenderlo, porque si lo entendemos es el primer paso que tenemos para dejar de competir y volcarnos a construir. Y es que culturalmente nos han enseñado que el más fuerte es el que sobrevive. Entonces, de ahí viene mucho de todo esto que estamos conversando hoy. Estos son los 4 perfiles más comunes en la interacción entre mujeres. Y ahora sí vamos a pasar al test, lo vamos a hacer acá con ustedes y esperamos que ustedes allá detrás de la pantalla hagan lo mismo. Tomen sus opciones, las escriban en un papelito y al final vamos a ver con cuál perfil nos identificamos. Les voy a leer las preguntas y cada uno de ustedes va a responder con la opción A, B, C o D. Bueno, ¿están listos allá también? Comencemos. El escenario 1. El ascenso que no fue tuyo. Una colega del mismo nivel recibe un ascenso que nosotras queríamos. La felicito y le pregunto qué hizo diferente, porque quiero aprender para la próxima oportunidad. Esa es la opción A. La opción B, la felicito y busco entender cómo cambió el mapa de poder. C, la felicito pero me enfoco en mejorar para ganar la próxima. D, pienso, ya ocuparon el espacio que era para una mujer, no se van a abrir otros espacios. Listo, ya la tengo. El escenario 2, oportunidad para otra mujer. Llega una vacante perfecta, no para mí, pero sí para alguien de mi círculo o alguien que yo conozco, otra mujer que conozco. Opción A, la recomiendo abiertamente y le ayudo a prepararse para la entrevista. Opción B, la conecto estratégicamente con la persona que puede tomar la decisión. Opción C, no hago nada, no es mi responsabilidad. Opción D, no le comparto la oportunidad porque podría ser una competencia a futuro para mí. Listo. Perfecto. Escenario 3, invisibilización en una reunión. Una mujer dice o habla sobre una idea y todo el mundo la ignora, pero luego, momentos después, un hombre pone sobre la mesa la misma idea y todos le celebran y les parece una idea fenomenal. Me indigné. Pero pasa bastante. Sí. Opción A, intervengo y le doy crédito en el momento a la mujer que dio la idea inicial. La opción B, después la ayudo a posicionar mejor su voz. La opción C, me incomoda, pero no digo nada. La opción D, pienso, así funciona y le tocará aprender a defenderse. ¿Listo? Listos. Escenario 4, liderazgo con pocas mujeres. Son 3 mujeres en un equipo de 12, que es el equipo que estamos liderando. La opción A, hago mentoría activa para esas mujeres y les doy visibilidad. Opción B, aseguro acceso equitativo a oportunidades clave. Opción C, trato a todos igual sin enfoque de género. Opción D, evito el tema para no ser encasillada como feminista, por ejemplo, o con preferencia hacia las mujeres. Listo. Listo, esas son todas las preguntas. Listos, ahora puntiemos. Vamos, contemos cuántas letras tenemos A, cuántas B, cuántas C, cuántas D. Y vamos a revelar los resultados que nos dieron. Entonces, si mi mayor número de respuestas fue A, estoy encasillada en el perfil de mentora. Si el mayor número de respuestas estuvo en B, yo soy aliada estratégica. Si estuvo en C, soy competidora silenciosa. Y si estuvo en D, soy abeja reina. Ahora vamos a compartir
nuestros resultados, cada una de nosotras, a ver si nos sorprendimos No, con los hallazgos o si ya sabíamos que íbamos por esa ahí. línea. Bueno, entonces empiezo yo. Tuve un 50-50, entonces estoy en un punto intermedio entre ser mentora y aliada estratégica. Y no me sorprende, de hecho, creo que está muy acertado, porque a mí me nace abrir puertas, crear relaciones entre personas y recomendar talentos, porque creo que cuando uno recomienda a otra persona es acelerar que alguien apueste por ti y eso se siente chévere. Alguna vez me pasó a mí y me gusta replicar esto. Pero también siento ahora, porque no lo hacía tan consciente antes, pero siento ahora que las relaciones siempre son en doble vía, ¿sí? Y al ser en doble vía, pues tienen que ser recíprocas y pues sostenibles en el tiempo. Entonces, en esta parte de punto negativo de esta versión 50-50 es que no podemos caer también, lo que tú decías, no se trata de ser paternalista ni de resolverle todo a las demás personas, pero sí prepararlas para que ellas recorran su propio camino, entonces me siento identificada. Mi Lida, y yo conecto contigo porque casualmente pues me dio la misma respuesta. También tuve un 50-50 entre mentora y aliada estratégica. La parte de la mentoría que rescato mucho de mis jefes y mis jefas y es esas líderes que son inspiradoras, que guían con el ejemplo y que tú al ver esa forma en que lideran quisieras ser como ellas y asimismo ahora que soy líder pues me gusta que mi equipo también me vean como un ejemplo, ¿sí? Y que me vean como esa mentora y esa persona a quien pueden ir a preguntar, a consultar y que les va a apoyar, digamos, como en cualquier momento, en cualquier situación. Yo trabajo actualmente en la industria financiera, en la parte pues de producto y tecnología. Muchos hombres trabajan en este sector, más que todo en la parte de tecnología y puntualmente mi equipo es un equipo de los que más mujeres tiene y desde el punto de vista de aliada estratégica coincido con Lida, siento que hoy en día esto del networking es bastante importante. No es esperar algo a cambio, pues, como de esas conexiones, pero sí es abrir puertas, tener conexiones, tener redes que te ayuden, pues, digamos, como en tu rol y en lo que vienes haciendo, pues, en el día a día. Qué interesante. Bueno, yo me salgo de este concepto, de este modelo que venían contando ustedes. Mi mayor puntaje está en alianza estratégica. No me sorprende, en realidad yo siento y también como en el feedback que he tenido como con otras personas, que soy buena generando relaciones, que soy buena coequipera. Yo he tenido la ventaja de trabajar trabajé en una organización grande, pero normalmente he trabajado en fintechs y organizaciones pequeñas. Y en esas organizaciones como que tú aprendes a tener todos los sombreros, ¿no? A tener el sombrero de riesgo, a tener el sombrero semilegal, de compliance, y creo que eso me ha despertado como esa habilidad de poder apoyar desde diferentes frentes sin importar el rol. Y el que me sorprendió es que me salió un punto en competidora silenciosa. Y es que cuando uno lee la definición, como que lo ve no tan chévere, y me puse a hacer el análisis, yo, competidora silenciosa. Me di cuenta que no lo hago por no afectar a alguien o por no apoyar a alguien, sino por omisión. Y tal vez es que cuando yo estoy en un equipo de trabajo, más allá de mirar género, porque las preguntas estaban muy orientadas a cómo apoyas a alguien del género, es que yo veo talento o personas más allá del género. Entonces, bueno, me llevo esa que me parece súper importante, a ver cómo también levanto mi voz. Bien, y en mi caso me sorprendí un poco porque si bien sí considero que tengo parte de este perfil, a mí me salió mentora. Yo y el episodio pasado hablábamos del síndrome del impostor y justo hace probablemente un año, un poquito más, hice un cambio importante en el enfoque de mi carrera y pasé de áreas muy técnicas y operativas a un área un poquito más comercial, sin dejar lo técnico de lado. Entonces, creo que estaba trabajando un montón para encajar en el perfil de aliada estratégica y no me salió por ningún lado. Entonces, No lo vi. no lo vi. Entonces, intento apoyar al máximo a las personas que tienen mucho potencial y ayudarles un poco a verlo porque es muy difícil. Como el síndrome del impostor nos ataca y muchas veces ni siquiera somos conscientes de eso, no nos damos cuenta de todo el talento que tenemos. Entonces, eso me gusta hacerlo y eso es parte de tener ese perfil de mentora con el que me identifico. Pero entonces, así como Dianita, me llevo para trabajar el tema de poder fortalecer el perfil de aliada estratégica porque es crucial en mi trabajo y definitivamente, sobre todo en esta etapa de la vida laboral, el relacionamiento es mucho más importante incluso que el talento, que la disciplina, y eso es precisamente lo que queremos transmitir con este episodio. Apoyarnos entre nosotras no es solamente un decir de, ay, tenemos que apoyarnos entre mujeres.
es realmente entender que ese apoyo, ese apalancamiento que podemos darles a otros o que otros pueden darnos a nosotros puede catapultar nuestras carreras y eso es fundamental para acelerar el proceso. Lida, si le preguntamos a las mujeres que trabajan con usted, ¿dirían que usted se divide entre esos dos perfiles o la encasillarían en uno de ellos más que en otro? Pues mira que recordando, hace poco hice un ejercicio con varias mujeres con las que he trabajado y les pregunté, pues, ¿para qué soy buena? Y coincidieron la mayoría, si no decir que todas, en decir que yo era buena en leer a las personas y construir relaciones de largo plazo. Entonces, dirían que sí es acertado el resultado, digamos, porque desde el lado de la mentoría, digamos que me gusta ayudar a las personas que pueda ayudar, de hecho lo hago. Y es más, me sorprende que me llamen personas, digamos que del gremio en el que me muevo, a preguntarme, yo que conozco a tantas personas por algún cargo específico. Entonces creo que no solamente las mujeres con las que he trabajado, sino con personas con las que me he relacionado, ven esa habilidad. Marce, cuéntenos, ¿qué mujer impactó positivamente su carrera? ¿Cuál era el perfil que ella tenía? Y también al contrario, ¿cuál mujer frenó de pronto su desarrollo con alguna actitud, algún comportamiento que la encasille de pronto en un perfil de los que conversamos hoy? Y yo no sé qué tanto les pasa a ustedes, pero el líder que tuvieron tal vez en los principios, en los primeros trabajos, marca muy fuerte, digamos que el desarrollo, porque es como ese primer contacto de liderazgo laboral. Y yo copié muchas de las cosas de ella, las buenas y las no tan buenas. Y entre esas no tan buenas era una visión casi ciega al resultado por encima de las personas. Entonces, en ese momento, yo trabajaba en un equipo, no estaba en riesgo, estaba en otro equipo, teníamos que definir procesos y modelos de eficiencia, de productividad. Y cuando uno está en esas áreas, es muy fácil dejar de ver personas y empezar a ver números, empezar a ver indicadores, empezar a ver otro tipo de cosas. Entonces ella me marcó un montón porque me enseñó un montón de cosas y yo le agradezco a ella que crecí, gracias a ella fui líder, me moví de industria incluso, la estimo, la quiero muchísimo, pero también aprendí, y eso lo charlamos una vez las dos, que hay que ser firmes, pero también con corazón, con bondad, con empatía, sin frenar el proceso de otros, sin que la voz de una persona opaque la de las otras. Entonces, yo creo que ella me marcó en muchas cosas buenas, pero también me enseñó ese límite y ese balance de ser profesional, de lograr resultados, sin pisar a nadie. Genial. Y Marce menciona algo que es fundamental y quiero hacer una pausa acá, y es la importancia de escoger el líder. Cuando estamos comenzando, nos vamos por el trabajo que nos salga y a veces es como la suerte la que nos trae un buen líder o un mal líder. Y qué interesante sería poder acompañar el proceso de los jóvenes que están buscando su primer empleo para que entiendan esto y para que realmente hagan conciencia de esa búsqueda de empleo estratégica, de identificar empresas y culturas donde realmente puedan crecer y desarrollarse y de identificar también el tipo de líder con el que quieren comenzar su carrera profesional. Y hay una labor muy importante de este tipo de espacios donde seguramente nos van a escuchar algunos jóvenes, pero también los papás. ¿Cómo es de importante la labor de un papá para poder acompañar un papá, un tío, un familiar que acompañe ese proceso y les ayude a escoger ese líder que los va a formar? Porque el primer líder genera un impacto que de ahí en adelante no se va a poder reemplazar y eso lo va a moldear a uno para lo que se viene a futuro. Entonces, qué importante. Complementando lo que ambos están diciendo, y perdón, aquí meto la cucharada, y es que me hicieron acordar que yo en algún momento también tuve una jefe que es brillante. Ella tuvo un choque con todo su equipo de trabajo. Ella se excusó un poco en su liderazgo, en cómo trataba a la gente, porque a ella la habían moldeado así. Su jefe la había moldeado de esa manera. Y yo recuerdo que yo le di un consejo siendo chiqui en ese momento de un jefe hombre que tuve alguna vez, donde él me dijo, uno es lo que tú estabas diciendo, uno tiene que tener criterio y escoger de sus jefes las cosas que le suman, no las cosas que le resten. Lo que pasa es que uno tiene que crear ese criterio. Entonces, no porque tu jefe haya sido de cierta forma significa que tú tienes que ser así. Y es donde tú tienes que escoger lo positivo para crear tu propio estilo de liderazgo. ¿Sí? Eso también tenerlo presente. Entonces nos vamos
a una pregunta clave. Yo le voy a hacer la pregunta a Vivi. Vivi, ¿alguna vez has sentido en tu perfil de liderazgo que has actuado como una abeja reina o como una competidora silenciosa sin que te hayas dado cuenta? Sí, claro, yo creo que todas hemos atravesado por varios de los perfiles y particularmente creo que abeja reina tal vez no, porque nunca me ha gustado tener como el foco encima mío, prefiero estar como tras, o prefería estar tras bambalinas hasta que decidimos lanzar este podcast, pero sí me identifico con el perfil, por ejemplo, de competidora silenciosa, donde en aras de buscar como llegar a una posición específica que a veces son escasas cuando queremos como subir de nivel o queriendo como demostrar que yo sí puedo por encima del resto y que tengo más capacidades, más habilidades, más conocimiento. Creo que he actuado como competidora silenciosa y me he callado con situaciones con las que de pronto no estoy alineada. Entonces, probablemente vi una oportunidad que le servía a otra persona y tal vez no la compartí. Por omisión o por cualquier otra cosa, no la compartí. Pero hoy mi aspiración es completamente distinta. Si bien me sorprendió un poco el resultado y yo quiero enfocarme en fortalecer mi perfil de aliada estratégica, sí quiero convertirme no solo en mentora, porque acompañar y ayudar y fomentar que las personas desarrollen su potencial es importante, pero hacer patrocinio de ese talento, ¿no? Porque muchas veces todos decimos, es que yo no recomiendo a nadie o recomiendo a muy pocas personas en las que realmente confío. Entonces creo que hay que romper ese paradigma y empezar a patrocinar ese talento que vemos en las demás mujeres para realmente dar un salto y cambiar la dinámica y sobre todo nosotras que ya llevamos un camino recorrido, que tenemos cierta experiencia, varios años en la industria, podemos generar un cambio importante en esa nueva generación si las patrocinamos y si realmente hacemos que ese talento se multiplique. Dianita, mi pregunta para ustedes. Hay un concepto que es similar al cooperativismo, pero es la coopetición entre mujeres. En este caso estamos hablando pues de cómo trabajamos y cómo colaboramos las mujeres. Pero cooperar y competir entre mujeres es posible, o la competencia rompe de alguna manera ese concepto de sororidad del que hemos venido conversando durante todo el episodio. Vivi, sí, yo creo que es totalmente posible, pero pues requiere mucha conciencia, ¿sí? Competir por un ascenso, lo que hemos venido conversando, pues es natural, porque estamos en un entorno, como usted lo decía, en donde las oportunidades pues son limitadas, ¿sí? Y más volviendo, digamos, a nuestro primer episodio donde hablamos un poco de qué tantas mujeres pueden ser CEOs, qué tantas mujeres tienen esos cargos de liderazgo. Entonces, claro, al ser las oportunidades limitadas, pues, y querer crecer, pues no está mal, ¿cierto? Entonces, yo creo que es natural que queramos competir por un ascenso, por un cargo. Pero el problema, creo yo, no es la competencia, sino cómo competimos, ¿sí? Yo creo que la sororidad no significa que no podamos aspirar a lo mismo, significa que incluso en ese escenario elegimos no invalidarnos, no hablar mal la una de la otra y no ponernos obstáculos innecesarios. Yo creo que para mí la clave está en entender que yo puedo querer ese lugar sin necesidad o sin querer que a la otra le vaya mal, ¿sí? Sí, yo quiero crecer, yo quiero tener un mejor cargo, yo quiero tener una posición de liderazgo, pero eso no significa que yo quiero que a las demás les vaya mal. Y yo creo que se puede competir pues desde el respeto. Como reconociendo el valor de la otra persona, aprendiendo de ella incluso, y entendiendo que si una lo logra, no es porque la otra no sea suficiente. Yo creo que al final la competencia no rompe la sororidad, y lo que la puede llegar a romper es cuando dejamos que el ego, la inseguridad o de pronto la escasez de algunas cosas de nosotros pues definan cómo actuamos. Y en esa línea, yo soy fiel creyente que la competencia sana abre puertas. Y si nosotros realmente eh, aceptamos la derrota y nos sentimos felices porque otra ganó esa posición que todos queríamos y nos damos cuenta que en el proceso aprendimos, crecimos y estamos un poco más preparadas para la siguiente oportunidad, ahí las puertas se multiplican. Entonces, Vale. De acuerdo. Yo creo que hay algo que me quedó sonando con lo que decía Dianita y es el tema de la comparación, ¿no? Y yo siento que en las mujeres eso se da mucho en diferentes ámbitos, en el En todos. laboral, en el personal, en el que sea. Y
una vez escuché un consejo que me pareció súper interesante y es, en vez de ver el pasto fértil de las otras personas, usted dedíquese a cosechar y a nutrir su pasto, ¿sí? Es muy fácil poner los ojos en los demás y decir, ha logrado un montón de cosas, pero a veces los ojos tienen que estar puestos en qué tengo que hacer yo sobre mis competencias, mis habilidades, mi manera de relacionarme para progresar. Súper, Sí, de qué buen acuerdo. apunte. Y bueno, Llegó llegamos nuestro a momento. nuestra sección favorita, mentalidad ON. Cada una de nosotras va a compartir una acción que nos va a ayudar a fortalecer esa mentalidad ON que nos convierte en los mujerones que somos. Lida, comencemos por usted. Listo, entonces mi mentalidad on para este episodio es simple. Abre una puerta y genera dos conexiones, ¿sí? Entre dos puntos. Entonces, esta semana, ¿por qué no haces el ejercicio de escoger a una persona de tu red, una mujer de tu red, y apuesta por ella? O sea, lo que tú decías, Vivi, ¿por qué no aconsejarla, no aconsejarla, más bien, recomendarla para algo específico, ¿sí? Da tu sello, ponle tu identificación donde te diga, sí, ella puede, o sea, ¿por qué no hacerlo? Y la otra acción es, coge a dos personas que tú conozcas, dos mujeres, que no se conozcan entre ellas, pero cógelas a las dos y preséntalas sin ninguna agenda, sin ninguna intención de por medio, solamente crea esa conexión, porque yo considero que ahí el verdadero valor comienza a darse cuando comenzamos a generar esas oportunidades. Puede que pase algo o puede que no, simplemente se genere una buena amistad o puede que se lleve a algo profesional. Pero creo que ahí es de lo que decíamos al comienzo, qué es lo que podemos hacer diferentes nosotras desde la posición en la que estamos. Y es que si comenzamos a hacer esto, comenzamos a crear redes que realmente crezcan con nosotras, no que crezcan alrededor de nosotros, que es lo diferente y lo creo que es lo ganador para no entrar a competir, sino a colaborarnos entre nosotras. Muy bien, Marce. Yo con el test y que les digo que me quedó sonando para ser menos competidora silenciosa, estuve como leyendo qué poder hacer y me salió como un tip que me parece súper interesante y que se los quiero compartir a ustedes y por supuesto a quienes nos están oyendo, y es en cada interacción que tengas con otra persona, sin importar el género, porque yo insisto que esto va más allá de apoyar solo mujeres, es evalúa qué puedes hacer de más, o sea, así sea un 1%. Si yo estoy teniendo una conversación con Dianita de algo laboral o de algo personal, al final o en ese proceso de conversación, hago el análisis y soy, oiga, ¿yo cómo puedo aportar? Y yo creo que eso nos saca de esa visión que a veces por omisión no nos damos cuenta de quedarnos en el silencio y empezar a apoyar y a construir valor. Súper. Bueno, no, yo creo que hay algo que en lo que todos deberíamos trabajar mucho y es en seguir ampliando el círculo, ¿sí? Y es cómo logramos tener conexiones y me parece muy interesante lo que proponía Lida de, venga, sentémonos con personas que no conozcamos o sentemos a personas que no se conocen para ampliar ese círculo y esas redes y esas conexiones que siento yo que son muy valiosas. Uno, pues para conocer las personas con las que estás trabajando, las mujeres que están aportando, no solo en donde trabaja, sino en la industria y en diferentes industrias. Creo que finalmente uno, cuando tiene esta red de contactos y empieza a conocer, no sé, como todas esas características y en lo que puede aportar cada una de las mujeres, a veces uno se sorprende, ¿sí? Son como, venga, yo no sabía que eso se podía hacer, no sabía que tú sabías de esto, no sabía que, no sé, que podíamos hacer alguna alianza, algún negocio, ni siquiera netamente laboral, sino en todos los ámbitos pues de la vida. Entonces siento que es trabajar en cómo poder ampliar ese círculo, cómo tener acciones de conexión, de relacionamiento, de no más aquí nos estamos dando a conocer y qué bueno que mujeres que nos estén escuchando nos digan como venga, yo hago esto, si le interesa, estoy en esta industria, me dedico a aquella cosa. Siento que eso de ampliar el círculo y de conocer un poco más de las mujeres que nos rodea es súper ganador. No sé, a veces creo que desconocemos tanto hasta las mismas mujeres con las que nos rodeamos y hay tanto detrás de ellas, no solamente en el ámbito laboral, sino en muchas cosas que desconocemos que creo que nos pueden sumar un montón. Genial. Y yo creo que Dianita menciona algo que tenemos que impulsar en este podcast y es Generar comunidad. generar una comunidad, un círculo de mujerones,
no de mujeres, de mujerones, con esa mentalidad que queremos Ganadora. fortalecer Ujú. nosotras, pero además invitar a todos los que nos oyen a que la fortalezcan. Y si yo les diera a ustedes una acción para ejecutar esta semana, creo que sería, siguiendo el hilo de lo que mencionaba Dianita, coger a una persona con la que de pronto en el ámbito laboral no nos encontramos a diario, una persona con la que no trabajemos de manera tan cercana, o incluso si trabajamos todos los días con esa persona, sentarnos y tomarnos el tiempo de preguntarle qué estudió, cuáles fueron sus trabajos anteriores, cuáles fueron sus mayores logros, de qué se siente orgullosa, qué mujer la inspira o la ha inspirado, y conocer un poquito más de esa mujer que hay detrás. Y seguro que nos vamos a encontrar con un montón de sorpresas que ni siquiera nos imaginábamos, porque no conocemos a las personas que tenemos alrededor, ni siquiera sabemos qué estudiar y en dónde son fuertes o cuáles son sus fortalezas. Entonces esa es mi acción y mi invitación o mi tarea para que la hagamos nosotras, pero también ustedes. Vivi, y antes de que cierre, solo algo que me dejó sonando y es, no solamente en lo laboral, mire que yo he hecho este ejercicio de preguntar cuál es tu hobby, qué te gusta hacer. Y muchas veces uno conecta y de hecho dice como, venga, yo no sabía que a ti te gustaba hacer eso, porque no salimos a hacerlo juntas, a mí también me gusta, no sé, correr, leer, compárteme un libro, escuchar podcast, a veces cuando tú te das cuenta también que hay detrás de esa persona en su vida pues laboral, conectas un montón y aprendes un montón. Hay muchas cosas detrás de una mujer que nosotras a veces no conocemos y que eso es supremamente ganador. Tenemos que hacer un episodio de eso, qué nos gustan nuestros hobbies y de verdad conocernos a profundidad. Porque es que además yo creo ese que ese es ejercicio un es súper regalo. chévere, ese ejercicio es súper chévere también con personas con las que no sentimos feeling, porque a veces también juzgar desde lejos o desde, sobre todo en planos laborales, como dices que es que no me gusta mucho, y cuando uno conoce la persona cambia completamente la Total. percepción más allá de lo que se conoce en un escritorio. A mí me encantó, voy a hacer la tarea, se las voy a reportar por WhatsApp, me llevo los 4 puntos y ojalá ustedes también nos acompañen en este proceso con toda nuestra mentalidad ON. Muy bien. Y bueno, vamos a cerrar este episodio que ha sido maravilloso. Muchas gracias. Quiero cerrar diciendo que la sororidad no es aplaudir todo lo que hacen el resto de las mujeres porque sí, porque somos feministas, porque nos apoyamos entre nosotras, sino potenciar esas habilidades y esas competencias que tienen las mujeres con las que nos rodeamos, competir, pero competir sanamente, sin dañar al otro, sin destruirlo, criticar, pero criticar de manera constructiva, en aras de ayudar a las personas que nos rodean a crecer profesionalmente, y colaborar, crear como ese círculo de personas que no necesariamente necesitan ser amigas, pero un círculo que permita desarrollar habilidades, que permita vender habilidades, que permita acceder a ciertos roles a los que no es tan fácil acceder, y abrir puertas. Desde el primer episodio estamos hablando de romper techos de cristal, de vencer el síndrome del impostor en nuestro segundo episodio, y de abrir puertas para las generaciones que vienen a partir de la experiencia y los aprendizajes que hemos tenido. Y esa es la verdadera esencia de Mujerón. Yo, digamos que para mi cierre quiero dar las gracias por este espacio, porque realmente no lo vemos de esa manera, pero es un regalo que nos estamos haciendo y que les queremos dar a ustedes para aprender cosas nuevas, términos nuevos, digamos. Yo hoy me llevo un montón de cosas que no conocía antes, no sabía que era una abeja reina, no sabía que era una competidora silenciosa. O sea, a mí me parece un escenario enriquecedor para todos estos temas que nos ayudan en la vida, para entender un poquito más cómo somos y cómo son las demás personas, ayudar a conectar, ayudar a no juzgar, que es lo que estamos diciendo, y concluyo diciendo que recuerden que, como les decíamos, la abeja reina no nace, la abeja reina la crea un sistema que está hecho para tener espacios limitados. O sea, llegar a la punta es mucho más difícil porque cada vez se vuelve más estrecha, digamos, que estas oportunidades. Entonces, pero también cada vez, porque estoy súper convencida de eso y lo he dicho desde el primer episodio en el que estamos, es que cada vez que nosotros le abrimos la puerta a una mujer, estamos rompiendo este sistema, estamos acabando con este sistema. Este es como el legado que nosotros estamos dejando, y si hacemos esto una sola puerta a la vez, va a llegar un momento en que esas puertas van a ser masivas para todas las que vienen detrás de nosotros. Bueno, y sumando a retos de esta semana,
Déjennos, nosotros les vamos a dejar en YouTube, en la cajita de comentarios, en Spotify, no sé cómo se pueden dejar noticas, pero lo investigamos. En nuestras redes sociales, en Instagram, les vamos a dejar el test para que ustedes también puedan entrar, hacerlo con calma si no lo alcanzaron a hacer con nosotras. Y háganselo también a amigas, a colegas, tengan una conversación honesta como la que tuvimos nosotros, que seguramente se van a sorprender con los resultados y van a aprender mucho de ustedes mismos y de las personas con las que comparten. Sí, cuéntenos pues en redes sociales qué perfil les salió y pues si se atreven, cuéntenos la historia de esa mujer que de pronto les abrió la puerta y que cambió pues todo, ¿sí? Queremos escucharlas, queremos leerlas, queremos saber un poco ustedes también esas historias que hay detrás de cada una, como lo decíamos, no solamente desde el ámbito laboral, sino pues también desde el ámbito personal. Y bueno, nos vemos en el próximo capítulo de Mujerón. No olviden seguirnos en redes, insistimos. Eso es un cariñito que no les cuesta nada y a nosotros nos sirve un montón. Y bueno, gracias a ustedes también. Nosotras somos Mujer On.